Bueno, tenemos que hablar siempre delante de un micrófono porque se graba y, por tanto, hay que hacerlo así. El título de la charla de hoy es Nanociencia, la importancia de lo pequeño. A veces esta charla la titulé Nanociencia donde el tamaño importa, y entonces se llenaba el aula, pero al ratito de empezar la conferencia se iba mucha gente. Entonces, bueno, esto yo creo que hablaremos de esta presentación fundamentalmente de aspectos más sociológicos, ¿no? Que es la nanociencia, cómo se ve, si ha estado aquí de siempre, si es una cosa de reciente creación. Y desde luego hoy hay un aspecto muy importante y es esa molécula que veis ahí que para, en fin, los más jóvenes, esa molécula ha supuesto un premio Nobel. Claro, no solamente la molécula, sino cómo se mueve, ¿vale? Que veréis que se mueve solamente en una dirección y no en la contraria. Entonces, esto nunca se había conseguido hasta que lo hizo Benferinga en una famosa publicación de... la otra molécula también fue premio Nobel y no se mueve, pero bueno, no se mueve, pero rueda muy bien, o sea que todo va de premio Nobel. Bueno, pues esto ha hecho que enfocásemos el curso hacia la nanociencia. Bueno, esto que veis aquí son, no sé si desde aquí se ve bien, sí. Esto que veis aquí son lo que se llaman las grandes olas de innovación. Esto no lo ha hecho un científico, lo hacen sociólogos. Y lo que viene a decir es que desde la revolución industrial, bueno, en este año, pues en el siglo XVIII, ya el último tercio, pues desde entonces hasta los tiempos modernos, pasando por las revoluciones de la información, aproximadamente cada 50 o 60 años hay una ola de innovación. Esto lo que viene a decirnos es que son olas de innovación que cambian, no estoy hablando de ciencia, estoy hablando de sociedad, que cambian los hábitos de la sociedad. Entonces, aproximadamente cada 50 o 60 años hay un avance. Esto es lo que se ha notado en los últimos ya más de 2 siglos y parece que sigue así. Si os dais cuenta, aquí cada ola de innovación tiene un periodo lento hasta que arranca, un periodo rápido de explosión y luego una muerte lenta. Y, por ejemplo, aquí se ve el año donde estamos ahora, el 2023, en donde habría una ola de innovación que está muriendo, que es la industria del automóvil, aunque tengo que decir que el cambio tan brutal que supone los automóviles eléctricos y, desde luego, sin uso de combustibles fósiles, pues puede que haga que esto en realidad siga subiendo en lugar de ir bajando. Pero, bueno, las cosas no son siempre tan exactas como se muestra aquí, ¿no? Luego hay una ola que está desarrollándose lentamente, la nanotecnología, con todo lo que implica, incluyendo aquí la inteligencia artificial también. Y normalmente, pues, suele ser una mezcla de 2 o 3 olas de innovación que coinciden en el tiempo. Vamos a ver qué significa nano. Nano significa, bueno, si hablamos de tamaño, pues nano es aproximadamente esto. Si comparamos una naranja con el planeta Tierra, es 100 millones de veces más pequeña la naranja. Y si seguimos haciendo esta comparación, pues vemos que una molécula que tiene aproximadamente un nanómetro de diámetro, por eso está puesta ahí la molécula de C60, es también 100 millones de veces más pequeña. O sea, la relación que hay entre la Tierra y una naranja es la misma que hay entre una naranja y la molécula de C60. Aquí veis algunos... esto está muy bien, lo que pasa es que, fijaos, apunto aquí y se mueve por allí, pero vale, a ver si la próxima vez lo cojo mejor. Ahí. Vale, veis algunos tamaños en micras o en nanómetros de cosas que son conocidas. Una célula son 8.000 nanómetros, para que os hagáis una idea. Bueno,
Nano tiene también otro significado muy importante, y sobre todo para la gente joven, y es esto, es equivalente a euros, son nuevas oportunidades en proyectos de investigación, en generación de nuevas industrias, de startup o de spin-off, en fin, que es algo que no se debe de perder de vista. El interés por lo pequeño, por el tamaño, normalmente ha estado relacionado con libros o con, en fin, gente más visionaria, incluso películas, ¿no?, de ciencia ficción. Aquí tenéis la primera, la más clásica, era Viaje, aquí pone fantástico, en realidad se llamaba en castellano Viaje alucinante. No os voy a contar la trama, pero bueno, unos científicos se meten dentro del cuerpo de otro científico para ver si le salvan la vida. Ya sé que esta no la habéis visto, depende de la edad que tengáis. Yo tampoco la he visto, pero esta sí la he visto muchas veces y se la he puesto a mis hijas. Cariño he encogido a los niños. O sea, lo pequeño ha interesado siempre. Y aquí veis otra cosa que, aunque no tiene que ver tanto con lo pequeño, pero aquí está Terminator, ¿vale? ¿Y qué significa Terminator? Son las máquinas que vienen del futuro. Tengo que deciros que películas de estas yo no sé si he visto alguna, no me gustan, pero creo que son los que vienen del futuro, ¿no? Y son máquinas. Son máquinas, ¿eh? Fijaos que ahora están, ayer en las noticias le hacían una entrevista a un robot, esto en las noticias de la televisión, en donde le preguntaban si en sus planes futuros entra el dirigir el futuro, ¿no?, de la humanidad, y el robot lo que decía es que seguramente lo harían mejor que una persona. Entonces, bueno, ya sé, en fin, esto como están grabando no se puede decir, pero realmente acojona la respuesta. Pero bueno, lo cierto es que ahí están las máquinas y esto no es nuevo. Lo de las máquinas, aquí veis algunas máquinas a nivel molecular que son muy curiosas, pero toda esta historia viene porque Eric Drexler, que no era ninguna persona sin identificar desde el punto de vista científico, él era doctor en ciencias y además trabajó en el MIT y publicó un libro a mediados de los años 80, que lo tenéis por ahí puesto, eran motores de creación, aquí en español se tradujo en castellano como nanotecnología, y lo que venía a decir es que se podrían hacer máquinas muy pequeñas que podrían ensamblarse y llegar a tener, no opinión, pero sí llegar a hacer construcciones que tuviesen un cierto sentido y que por extrapolación podría llegar algún momento en el que llegasen a dominar al ser humano. Y esto pues levantó mucha expectación. Ya sé que uno cuando se dice esto pues le sale una sonrisa como diciendo qué barbaridad, pero ¿cómo se puede pensar eso? Pero la realidad es que cada vez que hay en fin, alguna historia de este tipo hay una cierta alarma social. Entonces, bueno, pues a partir de este momento, esto de que las máquinas pudiesen dominar el mundo se instala en el ser humano. Y luego, yendo a un aspecto más científico, pues aquí tenéis a Richard Feynman, un personaje muy singular y muy influyente, y diremos algo de él. Aquí, como veis, él pronunció el 29 de diciembre de 1959, siempre que aparece esto hago el mismo comentario, y es que el 29 de diciembre se puede estar dando una conferencia en la universidad. No hay por qué estar solamente en la Plaza Mayor, que también comprando cosas para fin de año, ¿no? Pero la realidad es que él dio una conferencia que es quizá la más famosa, que "There is plenty of room at the bottom". Hay mucho espacio en el fondo. Y él lo que decía es, la frase de abajo en sus propias palabras, pero lo que decía es que en los principios de la física, en lo que yo alcanzo a ver, no dicen nada en contra de la posibilidad de manipular las cosas átomo a átomo. No es un intento de violar ninguna de las leyes, es algo en principio que puede hacerse, pero que en la práctica no se ha hecho porque nosotros somos demasiado grandes. Pero sí se podría manipular. Esto lo dijo en 1959. Eran palabras un poco premonitorias. Hay un libro de él que yo leí, no sé, hará por lo menos 30 años,
en donde, bueno, el libro en inglés es Surely You Are Joking, Mr. Feynman. Se tradujo al castellano y son anécdotas de su vida. Es un libro que, como veis, pongo aquí lectura obligada, o sea que si no tenéis libro para este verano, comprarlo, que veréis que es un tipo muy divertido, que no hizo la mili por inútil, que era capaz de abrir una caja fuerte si le dejaban solo en el despacho donde estaba la caja fuerte un máximo de 5 minutos, y que, por ejemplo, durante 2 años vivió en Brasil tocando los bongos y se dedicó a esto, ¿no? Entonces, pero que también fue premio Nobel de Física. Entonces, es una persona muy divertida y que hay que conocer necesariamente. Yo creo que cualquier persona que se dedica a la ciencia debe de saber quién fue Feynman. Aquí hay, bueno, el desarrollo de la nanociencia. Estoy haciendo un poco la presentación de dónde está, dónde se ubica la nanociencia, ¿no? y por qué va surgiendo la nanociencia. Aquí veis que hay muchos aspectos que se pueden ver aquí. El primero que sintetiza una molécula del tamaño de un nanómetro, que es que lo dio ese tamaño en una molécula de azúcar, fue Einstein, precisamente. Pero luego, a partir de ahí, pues bueno, pues a Feynman pronuncia su famosa conferencia. El premio Nobel de Física se lo dan años después, pero no tiene nada que ver con la nanociencia, el premio Nobel, os lo enseñaré. Bueno, ahí yo creo que sin duda la parte interesante de por qué la nanociencia se desarrolló de esta manera está en esto que está señalado en amarillo, que es que la llegada del microscopio de efecto túnel por Winnig y Rorer, que lo describen en 1981 y le dan el premio Nobel de Física 5 años después. Esto no hay precedente. Yo no sé si habrá algún otro premio Nobel que lo hayan dado tan pronto, pero veis que luego en el año 85 pues, se descubre una molécula también que ha tenido mucha importancia en el desarrollo de la nanociencia, que es la molécula de fulereno, en general los fulerenos, que son estructuras de jaula de carbono cerradas, y que recibió el Nobel 11 años después, en 1996. Bueno, luego aquí está, para en 2004, porque señalo el descubrimiento de los nanotubos, aunque Ijima no tuvo premio Nobel, y en 2004 el premio Nobel de Física, que se lo dan en 2010, 6 años después, el descubrimiento del grafeno. Bueno, estos son, digamos, fechas importantes en el desarrollo de la nanociencia, pero lo importante, este sería el mensaje, digamos, para llevar a casa en esta charla. Lo importante es el porqué de la nanociencia, o sea, que hasta ahora, ¿por qué es algo diferente? Bueno, pues está aquí puesto. La materia, cuando reducimos su tamaño a la escala del nanómetro, aparecen una serie de propiedades diferentes. La realidad es que se produce un confinamiento electrónico que da lugar a nuevos estados cuánticos, nuevos niveles de energía, lo que se llaman pozos cuánticos o estados de pozo cuántico. Y esto hace que aparezcan propiedades nuevas, características nuevas que dependen del tamaño. Y bueno, esto es desde el punto de vista científico. Pero la importancia de la nanociencia no se queda ahí. La importancia de algo, si hablamos socialmente, es si afecta o no a la sociedad. Y en este sentido, todo lo que está relacionado con la nanociencia puede conducir y está conduciendo a nuevos productos que puedan tener un impacto pues sobre aspectos sociales, ¿no? La industria, la propia industria, la medicina, la forma de curar. Y entonces, esto es lo que está produciendo la nanociencia en esa ola de innovación que ponía. Un impacto social, ¿vale? Bien, bueno, pues vamos a entrar a aspectos como... Esto que veis aquí es desde lo más pequeño que se conoce, que son las partículas subatómicas de este tamaño, estamos hablando en metros, a lo más grande que se conoce, que es el tamaño del universo. Si os dais cuenta, desde lo más pequeño hasta lo más grande hay del orden de unos 42 órdenes de magnitud. Ahí está desde lo más pequeño a lo más grande. Y aquí está señalado el nanómetro, aquí lo veis, un nanómetro que sería 10 a la menos 9 metros,
y bueno, no os voy a explicar a vosotros, que sabéis más o menos el tamaño, lo que sería, ¿no? Un metro se divide en 1 millón de partes, cojo una de esas partes, la divido en 1000 y si cojo una ya tengo un nanómetro. Entonces, bueno, ese es un aspecto. Aquí lo podéis relacionar con otras cosas. ¿Y por qué, si os dais cuenta, aquí en lo que aparece entre 1 y 100 es lo que llamamos nanociencia o nanotecnología, cuando implica moléculas o materiales o, en este caso, anticuerpos, virus, con tamaños comprendidos entre 1 y 100 nanómetros. Las moléculas suelen ser en general más pequeñas, aunque hay moléculas habituales que pueden exceder de 1 o varios nanómetros. Bueno, aquí veis una idea de cómo lo pequeño, efectivamente, pues ha interesado y juega un papel muy importante, y si no, que nos lo digan después de los virus, ¿no? Que normalmente suelen estar entre 50 y 100 nanómetros. Luego hay otro aspecto interesante, y es que de arriba a abajo la creación de dispositivos cada vez más pequeños se ha observado, por ejemplo, en cómo se almacena la información. Esto ha ido decreciendo tanto, pasamos al USB, pasamos después a la tarjeta, y ahora ya más pequeño es la nube, ya no hay nada más pequeño, no lo llevas encima. Entonces, lo pequeño es una necesidad dentro de la ciencia también. Y aquí viene otra de las frases interesantes de Feynman. Fijaos que él recibe el premio Nobel. Aquí lo veis, casi me es más cómodo señalar aquí, recibe el premio Nobel junto con Tomonaga y Schwinger por el trabajo fundamental en electrodinámica cuántica. Entonces, quiero decir que no tiene nada que ver realmente con la nanociencia, pero esta frase que está aquí escrita sí es interesante. Dice, no puedo saber exactamente lo que sucederá, pero no me cabe la menor duda de que cuando tengamos el control de disponer las cosas a una escala molecular, tendremos un rango mucho mayor de posibles propiedades que las sustancias puedan mostrar y que las cosas y de las diferentes cosas que nosotros podamos hacer. Estaba hablando de nuevo de que cuando tengamos este control a tamaño nanométrico, pues sin duda que se producirán cosas muy interesantes. Bueno, pues como veis se le considera el visionario de la nanociencia, aunque su premio Nobel no fuese ese. Aquí veis que en realidad lo que hemos dicho antes es que las propiedades dependen del tamaño, y bastaría con este ejemplo que veis aquí. El área es, si esto fuese oro, por ejemplo, pues el número de átomos de oro que están en la parte interna, no en la superficie, en la parte interna es muy superior al número de átomos de oro que está en la superficie. Pero si yo voy haciendo cortes, como veis aquí, en la parte inferior, aquí aparecen, he dado 4 cortes a este objeto y hemos pasado de un área de 6 metros cuadrados a un área de 18 metros cuadrados. Si esto lo siguiésemos haciendo cada vez más pequeño, llegaría un momento en el que el número de átomos en la superficie sería equivalente al número de átomos en la parte interior. Y fijaos que estos átomos no son exactamente iguales. Esta sería una explicación más o menos química. Sabemos que los átomos que están en la superficie, digamos que tienen sus valencias insatisfechas. Vamos a utilizar un lenguaje así como muy químico. Entonces son diferentes los átomos de la superficie del resto de los átomos. Y esta es la diferencia. Cuando el número de átomos en la superficie es comparable o incluso superior a los átomos del interior, las propiedades cambian y dependen ya del tamaño. Esta es una posible, una explicación desde el punto de vista químico de por qué esto es así. Entonces, si nosotros queremos construir objetos, pues aquí tenemos un objeto y yo lo puedo hacer de dos formas. Mediante objetos más pequeños, mediante el ensamblado, parece como una forma muy química de hacerlo, ¿no? La química supramolecular, y otra forma desde arriba hacia abajo, que es un método, básicamente la fotolitografía, nanolitografía, que es hacer objetos cada vez más pequeños, que es más propio de los físicos. Y aquí podéis ver algunos ejemplos de estas aproximaciones. Aquí veis una aproximación de arriba a abajo. Requieren, pues eso, crear estos nanoobjetos
Se suele utilizar fotolitografía, también nanolitografía, ahora os explicaré un poquito, pero son salas muy especiales, unas salas limpias para poder hacer circuitos electrónicos, y es una de las aproximaciones. Claro, esto ahora veréis que se suelen hacer circuitos, chips, cada vez más pequeños, pero va a haber un momento en donde no va a ser posible continuarlos. La aproximación de arriba abajo tiene serias limitaciones cuando nos movemos en objetos que son más pequeños de 100 nanómetros. ¿Y cómo estamos de lejos de estas medidas? Estamos ya. Ya. Entonces empezamos a ver problemas con la aproximación de arriba abajo. Entonces hay una aproximación que podría ser la contraria, que va de abajo a arriba, que es manipular átomos y moléculas, ¿vale? Por ejemplo, mediante el microscopio de efecto túnel, que eso hablará David de ello, y por ejemplo también mediante el autoensamblado de moléculas y de átomos, que es lo que conocemos como química supramolecular, ¿no? Entonces, esta es una aproximación muy interesante y realmente es la base que utilizamos los químicos para aproximarnos a la nanociencia. Y en este sentido, pues la aproximación química ya está ganando en muchos aspectos para conseguir materiales a tamaño nanométrico de forma controlada. Bueno, aquí veis el silicio y la ley de Moore que conviene que se sepa, y es que la aproximación de arriba abajo ya estamos diciendo que tiene serias limitaciones cuando los tamaños del silicio son más pequeños de 100 nanómetros. Uno de los problemas es el calor de disipación. Si vosotros tenéis un ordenador, todo el mundo tiene uno, pues cuanto más potente es el microprocesador, pues fijaos, suelen tener del orden de 10 millones de transistores. Entonces esto emite calor y llega un momento en el que la emisión de calor perjudica el propio funcionamiento del equipo. Con lo cual el calor de disipación es un problema. Otro problema son los métodos de fabricación. Si se hacen por métodos utilizando la fotolitografía, es decir, la luz como fuente de energía, pues el tamaño de los dispositivos es aproximadamente limitado, de los dispositivos está limitado a la mitad de la longitud de la onda de la luz que se utiliza en el proceso litográfico. Entonces, fijaos que estamos ya con lo que se hace esto, ya está en el límite también de la luz que se puede utilizar. Y un tercer aspecto es lo que se llama el límite del silicio, y es que por debajo de 50 nanómetros, cuando se quiere dopar el silicio, pues ya el dopado no es homogéneo. Y el resultado es que los sistemas ya no se comportan todos iguales. Y esto es una complicación. Entonces, la alternativa a esto es utilizar moléculas en la aproximación química. ¿Y por qué? Pues porque las moléculas son mucho más pequeñas, como unas 30.000 veces más pequeñas que un transistor típico, porque igual que los materiales pues tienen la banda de valencia y la de conducción, en el caso de las moléculas, pues lo que tenemos son electrones que están distribuidos en los cuantos de energía en los orbitales, ¿no? Aquí veis que las moléculas son muy flexibles desde el punto de vista de que podemos manipularlas, podemos mediante la conjugación normalmente es lo que permite utilizarlas para transferencia de carga o movimientos de electrones. Las moléculas son todas iguales. Esto ya sé que a los químicos os llama la atención, o sea, no os llama la atención, os llama la atención por decir, hombre, naturalmente, pero es que los físicos, en las primeras interacciones que teníamos físicos y químicos, recuerdo que un físico muy notable pues dijo, ¿cómo es posible que los químicos hagáis las moléculas todas exactamente iguales, que no tengan errores? Y bueno, la verdad es que nosotros mismos entendemos que es así, pero la realidad es que no falta nunca un metilo cuando metilas y se produce la reacción química, ¿no? Entonces, bueno, y por último se pueden funcionalizar y ensamblar y hacer una química supramolecular. Entonces, las moléculas son, digamos, la opción del futuro. En este caso, la aproximación bottom-up, de abajo a arriba, nuestras moléculas serían algo parecido a los ladrillos para construir cosas más complejas, ¿vale? Este es un ejemplo gráfico.
y que nos van a permitir también, igual que podemos hacer un dispositivo macroscópico, este objeto que veis aquí, me imagino que algunos sabéis para lo que vale, yo hace muchos años que ya no lo utilizo, pero se puede hacer también a nivel molecular, ¿vale? Se puede hacer un ensamblaje molecular y que dé lugar a algo así. Esto también es nanotecnología, porque realmente aquí lo que veis es que estas capas, estas láminas, todas tienen tamaño nanométrico. Entonces, controlar cómo hacemos esos espesores desde el punto de vista de su grosor, pues requieren también manejar aspectos tecnológicos a la escala nano. La otra aproximación, la top-down, todo el mundo la entiende, pero bueno, es con una serie de herramientas que hay por ahí, pues a partir de una montaña pues se puede hacer pues esto, la ciudad de Petra, que todo el mundo la conoce, pero menos se conoce de la capital de los nabateos. Y bueno, estas son las aproximaciones top-down. Y una aproximación muy curiosa y que, en fin, puede llamar un poco la atención, pero este es el famoso toro de Kawata, micrométrico. Este se hizo por fotopolimerización de una resina y, como veis, se ve ahí un toro Miura en condiciones y se publicó en la revista Nature. Es decir, el control de lo pequeño mediante la fotolitografía. Pero fijaos que está moviéndose en la microescala. Hay otros objetos que se han hecho. Aquí los veis, no sé si la guitarra suena y si lo otro tiene uso realmente o no, pero en fin, una vez alguien que dijo la botella más pequeña de agua era un fulereno con una molécula de agua en su interior, que se publicó, fue un trabajo también publicado en la revista Nature, pero alguien dijo, qué barbaridad, qué botella tan pequeña, fue uno de los comentarios, esto no da para beber ni a una bacteria. Y efectivamente, ¿no? Era una molécula exclusiva de agua. Aquí veis aspectos de la nanociencia y la nanotecnología, da la sensación de algo muy reciente, muy moderno, y sin embargo lleva con nosotros siempre, desde que existe el ser humano prácticamente. Aquí veis un ejemplo que es la copa de Licurgo, que está en el Museo Británico en Londres, y con esto pues se entretenían los emperadores romanos cuando tenían una visita. Lo que veis es esta copa de color verde cuando está sola, pero si dentro se le ponía una vela, pues se veía de color rojo. Entonces este cambio de color pues sorprendía mucho a la gente por el hecho de que se pusiese dentro una vela, por ejemplo, una luz, ¿no? La realidad es que los vidrieros romanos que hicieron esto, ellos mismos no se daban cuenta cuando hacían la molienda de la piedra con la que sacaban los cristales, los vidrios, mejor dicho, pues estaban obteniendo valores del orden de, pues había oro, había plata en los minerales que utilizaban, con tamaños entre 50 y 70 nanómetros y tenían mucho que ver en aspectos que hoy serían de nanotecnología y que eran los responsables de este color. Es verdad que aquí esto se observa en muchos otros sitios. Por ejemplo, paseando por la iglesia, paseando por Brihuega, me encontré esta iglesia, la iglesia de San Felipe del siglo XIII, y es así como se ve desde dentro o desde fuera. ¿Cómo se ve esto? ¿Desde dónde está tomada la foto? ¿Desde dentro o desde fuera de la iglesia? Desde dentro. ¿Y fuera qué color tiene? ¿Cómo? Hombre, ninguno, no tiene color. Así es como se ve desde fuera. ¿Alguien sabe decirme la diferencia? ¿Por qué se ve así de una forma y de otra? Lo voy a dejar ahí. Luz reflejada y luz transmitida. La luz reflejada es la de la izquierda, lo estamos fuera, incide la luz, y la luz reflejada es la que llega a mis ojos. Estamos dentro, la luz pasa a través del material, y esos materiales son los responsables de los colores. El tamaño dependen del tamaño de la nanopartícula. Esto va muy bien para cuando vais con algún amigo
o amiga a visitar alguna cosa y dais una explicación científica. Se queda muy bien, yo lo digo porque a mí me ha funcionado siempre y la gente dice lo que sabe esta persona. Bueno, vale, aquí estamos para ayudar. Vale, lo que haga falta. Bueno, esto luego se explicó, ¿no? Ahí, en fin, aquí entra también la óptica y algunas cosas más, pero no vamos a entrar. Esto lo conocéis, se pueden buscar sitios donde se puede hacer el mismo comentario. Tiene mucho que ver con los plasmones y las nanopartículas, pero de eso hoy no vamos a hablar porque Andrés Guerrero hablará de nanopartículas más adelante. La nanociencia y sobre todo la nanotecnología ha estado con nosotros siempre. Aquí veis las famosas espadas de Damasco. Los turcos durante 2 siglos fueron el imperio más importante y tecnológicamente más avanzado de la Tierra y dominaron todo el Mediterráneo y dominaron muchos aspectos. ¿Y eso por qué? Pues porque tenían la tecnología más avanzada. ¿En qué? En lo que entonces era el arma de guerra y eran los sables. ¿Y por qué era tan avanzada? Pues porque cuando se ponían a batirse con otros soldados, cristianos fundamentalmente, pues les rompían las espadas. Las espadas cristianas se rompían frente a estas. ¿Y por qué? Pues porque luego aunque hoy se ha perdido el modo de cómo se hacen las espadas, sí se han analizado las que quedan en museos y tal, y tienen un contenido en nanotubo especialmente alto. Y es porque el carbono que utilizaban para fabricar el acero lo traían de un lugar de la India muy concreto y en ese lugar de la India ese carbono tenía un contenido en nanotubos de carbono muy importante. Emilio, que está aquí, os contará alguna aventura suya, pero tiene un proyecto muy importante con alguna industria y justamente añadiendo un poquito de unos nanotubos un poco trucados, pues es capaz de aumentar la dureza, el módulo de Young, en un par de órdenes de magnitud, que es mucho. Entonces, bueno, para que veáis que no solamente las espadas, hoy la versión serían los plásticos más duros, pero veis que ha estado siempre con nosotros. Y también en la naturaleza. Esta es lo que se llama, esta es la concha del molusco abalón. No es que sea muy grande, no es del tamaño el molusco de un ser humano, están en diferente perspectiva. Pero esto de lo que está hecho, si os dais cuenta, esta concha tan bonita, pues de lo que está hecho es de carbonato cálcico, que es el pegamento, pero el carbonato cálcico no se caracteriza por ser muy duro, y una mezcla de carbohidratos, de azúcares y proteínas, que tampoco es que sean muy duros. Pero en el tamaño nanométrico la dureza es extraordinaria y la interacción entre ellos. Es decir, aparecen a ese tamaño nanométrico fuerzas de interacción, normalmente suelen ser fuerzas de Van der Waals, muy fuertes, que hacen que el resultado sea tremendamente. Un material nanoestructurado es mucho más duro que un material normal. Entonces, este es un ejemplo, pero esto es otro ejemplo. Los gecos y la salamanquesa común. Esto, si entráis en Internet, veréis que a veces tienen una fortaleza. Muchas personas piensan que esto va con una especie de ventosas, nada más lejos de la realidad. Lo que llevan son unas fibrillas que veis ahí, que cada una de esas son muchísimas láminas muy delgadas, muy finas, y que lo que hacen es que interaccionan mediante fuerzas de Van der Waals, que son de las más débiles que hay, interaccionan con otra materia y por interacciones de este tipo pues hacen que al andar, por ejemplo, por eso andan por el techo, pero andan y la interacción es tan fuerte que no se puede realmente separar como si fuese en fin, cuando se pone el papel celo, si lo quieres quitar, normalmente se pela, por así decirlo, ¿vale? Y no se puede quitar haciendo una fuerza hacia arriba. Esto sucede, de hecho hay casos en que algunas salamanquesas de estas las han tirado y en su caída han tocado con una pata en una de las cuerdas de tender de un patio y se han quedado sujetas en la cuerda. La interacción es tremenda. Entonces, bueno, la conclusión es que las fuerzas intermoleculares están ahí. Bueno, esto salió hace poquito, esto hará, no sé, menos de un par de meses. Hablaron de este tema en el programa de televisión del hormiguero y las dos hormigas sabían mucho de esto, por eso lo he traído aquí,
porque lo vi, me llamó la atención y ahí están. Bueno, para ir acabando con este aspecto, la importancia de la nanotecnología, pues Gerhard Ertl recibió el premio Nobel y aquí se le ve feliz pues, paseando en el Instituto Fritz Haber de Berlín cuando se enteró que le habían dado el premio Nobel. La realidad es que le dieron el premio Nobel por el proceso Haber-Bosch, que lo hizo sobre una superficie y por primera vez se determinó cómo eran las reacciones elementales y sobre todo por esto que veis aquí, que eran cómo utilizar algunas nanopartículas, como por ejemplo rodio que está aquí, soportada sobre titanio, sobre óxido de titanio, y estas nanopartículas donde han encontrado una importancia enorme ha sido en los catalizadores de los coches. Nadie debe de andar por ahí con un coche que no tenga catalizador. La razón es porque, fijaos que lo que entran en el catalizador es monóxido de carbono, son hidrocarburos y óxidos de nitrógeno. Si no hubiesen catalizadores no podríamos vivir en una ciudad como Madrid hoy, ni en cualquier otra ciudad grande. Entonces, ¿por qué? Pues porque los catalizadores son nanopartículas muy reactivas de rodio o rutenio, iridio, oro también, en fin, platino, que son capaces de producir una reacción química en un tiempo extraordinariamente pequeño. Aquí veis que al pasar por un catalizador lo que sale es que el CO se oxida a CO2, que aunque no es un gran amigo, pero el monóxido de carbono es el que mata a los abuelillos cuando salen todos los años, están en la habitación cerrada con el brasero debajo y eso cierran todo porque hace frío, no hay suficiente oxígeno, se genera monóxido de carbono y es la muerte dulce. El CO mata, mientras que el CO2 mata, pero por las toneladas que se van liberando. Los hidrocarburos se combustionan y se transforman en CO2 y agua, y los óxidos de nitrógeno se liberan, se forma nitrógeno, bueno, y oxígeno, efectivamente, o sea, serían los óxidos de nitrógeno. Emilio, no sé cómo voy de tiempo. Quedan todavía. Bien, justo, vale. Bueno, pues veis la importancia que tiene la nanociencia, que está ya con nosotros, que siempre ha estado en distintos aspectos y hoy en un aspecto clave como puede ser este. Aspectos relacionados con la medicina, pues lo que se llama la nanomedicina es uno de los aspectos quizá más interesantes. Sería la rama de la nanotecnología que permite la posibilidad de curar enfermedades desde dentro del cuerpo y a nivel celular o molecular. Bueno, en este caso, monitorización, es decir, seguir mediante imágenes, reparar tejidos y sobre todo diagnóstico, tratamiento, prevención, son aspectos que la nanotecnología puede jugar un papel importante. Os voy a poner algún ejemplo concreto. Aquí dice la nanomedicina, en el caso de los biosensores, por ejemplo, nuevas formas de administrar medicamentos más directas y eficaces. Mañana tendréis una charla que tiene que ver con esto. Por eso, en fin, simplemente lo indico aquí. Pero estos sensores se podrían activar cuando determinadas constantes biológicas cambien en el interior. Por ejemplo, los pacientes diabéticos podrían verse favorecidos al recibir una insulina encapsulada en células artificiales que permitiesen que se liberase la insulina justo cuando aumenta la glucosa en la sangre. Es decir, eso evitaría los serios problemas a que dan lugar este tipo de enfermedades, ¿no? Que a veces se produce una bajada o una subida brusca y con serios problemas para la salud del paciente. Entonces, bueno, esa es una de las posibilidades. Otra, el viaje de los nanocirujanos. Bueno, estos científicos financiados por la NASA. ¿Por qué la NASA está interesado en esto? Pues porque si nosotros queremos ir a otras partes del espacio fuera de la Tierra, en el momento en que sales, pues lo que aparece es que hay una radiación cósmica que es de muy alta energía, con partículas infinitesimales que realmente atraviesan nuestro cuerpo. Pero al atravesar, no hay ningún material todavía que sea protector de estas partículas que hay en el espacio, ¿no?
y el resultado es que producen, cuando pasan a través del cuerpo humano, producen rompen las moléculas de DNA y producen cambios en las células, en el DNA. Entonces son procesos teratogénicos, es decir, que pueden producir tumores, cánceres, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que se buscaría sería, aquí lo veis con un poquito más de detalle, aquí la idea es que los astronautas que viajen ahí, pues lo vamos a ver aquí mejor, una vez que se haya dañado una célula por la radiación cósmica, pues esa célula que está dañada normalmente se nota porque expresan unas proteínas que en este caso se llaman CD95, que salen es decir, cuando la célula expresa la proteína está en la superficie celular. Y entonces la idea sería pues generar unas nanopartículas, y ahora veréis que las nanopartículas están muy conseguidas en el sentido de que se pueden decorar con las moléculas que se quieran realmente. Y entonces, pues, que se puedan programar, es decir, que las nanopartículas pudiesen localizar esas proteínas, pegarse a la célula y destruir esa célula. Es decir, que las células tumorales se vayan destruyendo a medida que se van formando, sin necesidad de que puedan generar ese tumor. Esa sería una aplicación muy interesante y es difícil encontrar otra aplicación que ahora mismo, a no ser que se encuentre una especie de material que sea un paraguas para la radiación cósmica, que impide que el ser humano pueda estar mucho tiempo en el espacio a día de hoy. Bueno, un ejemplo muy interesante en donde está metido en cierto modo también el Instituto Indea Nanociencia es el tratamiento de tumores mediante la hipertermia. Aquí veis que si este señor tiene un tumor y se aplican unas nanopartículas que estén debidamente sintetizadas y que estén basadas en el óxido de hierro, la ferrita, que a tamaño nanométrico lo que sucede es a este tamaño nanométrico las propiedades se exaltan y entonces las propiedades magnéticas son muy superiores a un tamaño macroscópico. El resultado es que si esas nanopartículas están decoradas con moléculas que son capaces de, lo que acabo de decir antes, de reconocer a esas células tumorales, se pueden pegar a ellas. Y una vez que se hayan pegado a ellas, que es lo que se representa en esta diapositiva, pues lo que habría que hacer sería poner un campo magnético. Ese campo magnético lo que hace es que eleva la temperatura y cuando la temperatura se eleva por encima de 42 grados centígrados, las células del cuerpo humano se desnaturalizan, las proteínas, y la célula muere. ¿El resultado cuál es? Pues que simplemente estaríamos calentando localmente una zona muy concreta y destruyendo el tumor. Las células, las nanopartículas se deben eliminar y esa sería una forma interesante de hacerlo. Aquí veis algún ejemplo concreto, cómo se puede decorar. En este caso, la nanopartícula tiene que ser de óxido de hierro, de ferrita, y aquí hay moléculas orgánicas que permiten localizar la célula tumoral, es decir, la proteína que ha expresado la célula tumoral, otras que permiten conectarse, otras que permiten liberar el fármaco, y el resultado es que cuando se aplica el campo magnético, pues se ve que se ha necrosado solamente una parte donde está esa célula, pero no el resto de células que hay alrededor. Esta sería la estrategia. Y esto que veis aquí es coordinado por Rodolfo Miranda, que es el director del Indea Nanociencia. Aquí veis un proyecto en el que está implicado nuestro instituto. Es un proyecto básicamente relacionado con lo que hemos comentado. Aquí se aplica un campo magnético, justamente. Y bueno, en este proyecto es un proyecto europeo que colaboran 5 países, y que es financiado con más de 7 millones de euros. El resultado es que hoy ya se ha aplicado, creo que fue en el hospital de Vall d'Hebron, ¿no?, en Barcelona, se ha aplicado a unos cuantos pacientes y no es que haya sido la panacea, pero sí ha reducido el tamaño del tumor y sobre todo ha reducido, digamos, los síntomas de dolor y malestar que tiene el paciente, sin llegar a curar del todo. Pero bueno, es un primer paso.
es una forma de afrontar también este tipo de cosas. Bueno, hay dos temas más que no voy a decir nada, uno de ellos porque van a hablaros ahora después sobre el tema de las células solares, ¿vale? El interés que tienen, pero ese será el tema que vais a tener a continuación. Elisa os va a hablar de esto, por tanto, y esto está muy vinculado con la nanociencia y la nanotecnología. Hay otro tema muy importante, que es el de onshore phase, que está aquí David Écija, que hablará de este tema, en donde se pueden ver y manipular las moléculas, por tanto no voy a decir nada. No me resisto a poner esta portada para que veáis cómo empieza a ser, este es de un trabajo de colaboración que tenemos el grupo de David y el mío, en donde veis como moléculas orgánicas, como veis esta molécula de aquí, que tiene 4 átomos de bromo, es una estructura paraquinoide, pues cuando se deposita sobre una superficie de oro se genera aquí una molécula nueva, en donde aquí hay una zona, esta zona azulada, que es antiaromática. Entonces, esto, en realidad, el título del trabajo era así, generando antiaromaticidad. Entonces, como veis, se pueden llevar a cabo reacciones químicas. A los físicos no les gusta oír esto, y es que en realidad todo esto que veis aquí, que cuesta casi 1 millón de euros este equipo, no es más que un matraz. No es de vidrio, ¿vale?, que nos sale más barato, pero porque tiene que tener condiciones de ultra alto vacío, en fin, una serie de temperaturas muy bajas y tal. Entonces, pero al fin y al cabo es donde se llevan a cabo reacciones químicas, por tanto, en fin. Entonces, me quedan como 10 o 15 minutos, que es lo que voy a dedicaros ya que va a estar aquí el premio Nobel. Parecía interesante que esta última parte se dedicase a que entendáis un poquito más qué son las máquinas moleculares, para que podáis hacer alguna pregunta o podáis por lo menos tener algo más de fundamento a la hora de hablar de máquinas moleculares. Bueno, esto que veis aquí lo daba la Fundación Nobel, y si lo pedís a la Fundación Nobel, este es un póster que os pueden enviar. Nosotros pedí unos cuantos y lo tenemos puesto allí en nuestro grupo. Estos son los 3 ganadores del Premio Nobel en Química de 2016, porque fueron los que diseñaron y sintetizaron las máquinas moleculares. Ben Feringa, Fraser Stoddart y Jean-Pierre Sauvage. Aquí veis las nacionalidades que tienen. Estos son conceptos generales de una máquina en general, ¿no? Cuando una máquina está funcionando, pues algunos, al menos alguna parte de sus componentes, muestra cambios en sus posiciones relativas. Y vamos a ver algunas máquinas. Por ejemplo, aquí, pues, si tenéis una bicicleta, pues es una máquina que hay que aplicar una energía y que se produce un movimiento. Los pedales se mueven, las ruedas se mueven, es decir, es lo característico de una máquina, ¿no? Se caracteriza por estos aspectos que se ponen aquí. Hay que suministrar energía, hay una serie de movimientos, esto es la manera en que opera, puede ser seguida y controlada, y luego esto es muy importante, este punto, la posibilidad de repetir la operación para establecer un proceso cíclico. Una máquina es un proceso cíclico que funciona y funciona permanentemente para producir el desplazamiento o lo que sea. Normalmente son grandes desplazamientos también. Bueno, el tiempo de escala necesario para completar un ciclo de operación y la función realizada por la máquina. Aquí, estos son características de máquinas macroscópicas. A nivel molecular, se puede definir como un ensamblaje de un número discreto de componentes moleculares diseñados para realizar un movimiento de tipo mecánico, ¿no?, como consecuencia de la aplicación de un estímulo. Básicamente es parecido a lo de a nivel macroscópico, pero no es exactamente igual, y ahora veremos algunas diferencias. Por ejemplo, aquí hay un compuesto químico que tiene, aquí veis que se ha producido una isomerización cis-trans. Entonces, este tipo mediante un estímulo externo, en este caso la luz, esto normalmente no se considera una máquina molecular. Esto es simplemente un cambio en la configuración ZE que tiene la molécula, que responde a un estímulo.
normalmente la amplitud del cambio que se produce en una máquina molecular es bastante mayor. Bueno, básicamente es lo que acabo de comentaros. Bueno, esto la verdad es que el tema de las máquinas moleculares despertó mucho interés a raíz de que aquí veis una de las máquinas moleculares biológicas más importantes. Esta es la ATP sintasa y como veis es la que genera ATP a partir de ADP y fósforo inorgánico, y la fuente de energía consiste en este cambio de protones a lo largo de la membrana. No voy a entrar en el detalle de esto, pero en realidad lo que esto puso de manifiesto es que nuestro cuerpo se mueve, o sea que tenemos que tener muchas máquinas dentro de nuestro cuerpo, y la realidad es esa, que el cuerpo humano tiene muchas máquinas a nivel molecular, y eso está relacionado con el premio Nobel, ¿no? La idea de construir máquinas a nivel molecular es relativamente reciente, y aquí veis algunos datos. Fijaos, en 1959 Richard Feynman, ya hemos hablado de él. En los años 80 empiezan a aparecer máquinas a nivel molecular basadas en la fotoisomerización de azobenceno. Hoy no las consideramos máquinas, pero se veían que había moléculas que reaccionaban a un estímulo. Y en los últimos 30 años, pues, este tema ha estado estimulado porque se han producido unos avances importantes en distintos tópicos. Por ejemplo, Winnig y Rohrer, que ya hemos hablado de la microscopía electrónica como uno de los hechos fundamentales para ver a nivel nanoscópico o nanométrico, el desarrollo de la química supramolecular desde el primer premio Nobel y después del 2016, ¿no? Se conocen mecanismos en muchos procesos biológicos. Lo que hemos dicho antes, por ejemplo, se determinó el mecanismo de la fotosíntesis, que fue premio Nobel, el de la ATP sintasa, que os acabo de decir, que también fue un premio Nobel de los descubridores. Se han entendido los mecanismos de los procesos de transferencia electrónica, normalmente fotoinducida, que en esto nuestro grupo ha trabajado mucho también. Y Marcus recibió el premio Nobel en 1992 por estos estudios, y luego pues el hecho de la miniaturización y las aproximaciones bottom-up de las que hemos hablado. O sea que esto es lo que ha hecho que el campo evolucionase mucho. Bueno, aquí veis algo que no os esperaríais encontrar seguramente, pero es el número de Reynolds. El número de Reynolds es esto que veis aquí. Aquí está el señor que dibujó, que sacó esta formulita adelante, aunque estaba inspirado anteriormente. Pero bueno, lo interesante de esto es que permite relacionar la masa y la velocidad en un fluido, ¿vale? En el seno de un líquido, y viene caracterizado por este valor. El número de Reynolds es un número adimensional, o sea que si ponéis aquí las unidades habituales no sale ninguna dimensión. Pero fijaros que lo importante de esto es que mide el número de Reynolds la relación entre las fuerzas inerciales, un objeto que se está moviendo en un fluido, de las fuerzas de viscosidad, que son las fuerzas del propio fluido. Y para que os hagáis una idea, pues a nivel macroscópico, pues veis que normalmente, claro, valores superiores al milímetro, el número de Reynolds es muy grande. ¿Eso qué significa? Pues que los términos del numerador, los términos inerciales, dominan, mientras que las fuerzas de viscosidad tienen una importancia mucho menor. En el caso de las bacterias, que el tamaño es mucho menor, ¿vale? Pues entonces el número de Reynolds, fijaros, 10 a la menos 4. Las fuerzas de viscosidad empiezan a dominar, mientras que el término inercial viene a ser menos importante. Y por último, si nos vamos a nivel molecular, a tamaños muy pequeños, el valor de R es extraordinariamente pequeño, lo que significa que el término inercial es totalmente despreciable y que se mueve solamente mediante un movimiento browniano, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, aquí es donde estamos a nivel molecular, aspectos brownianos. Y entonces hay que entrar en el movimiento browniano, que lo podéis ver aquí. Es un movimiento completamente al azar,
pero al azar porque en realidad están chocando las moléculas con las moléculas de disolvente. Y para que os hagáis una idea, aquí se puede ver cómo un motor típico de una proteína consume de 100 a 1000 ATPs, moléculas de ATP. Esto puesto en vatios sería esto. O sea, un motor consumiría esto. Pero aquí veis como en las moléculas de agua, si estamos en el disolvente, en agua como disolvente, pues a temperatura ambiente, aquí dice que sufren golpes, ¿no? Bofetadas, es decir, choques con las moléculas de agua con un valor muchos órdenes de magnitud superior en vatios. Entonces la pregunta es, entonces, ¿cómo funcionan las máquinas moleculares? Entonces las máquinas moleculares no utilizan una energía para generar el movimiento, sino que utilizan el movimiento browniano y rectifican el movimiento browniano. O sea, no generan, sino que rectifican. La idea es esta, esto es una diapositiva. Emilio publicó en su día, en 2006 creo que fue, un trabajo en análisis de química, un trabajo de revisión sobre máquinas moleculares, y os recomiendo que lo leáis porque fue en el 2006, o sea, 10 años antes de que diesen el premio Nobel a las máquinas moleculares. Pero es que Emilio hizo su tesis con Dave Lee, que está ahora en Manchester, que podría haber sido perfectamente premio Nobel también. Entonces, y que estuvo hace 10 días en Zaragoza. Bueno, aquí la idea es esta. La idea es, en el mundo macroscópico tienes que aplicar una energía para subir este objeto. En el mundo nanoscópico la idea es utilizar el movimiento browniano y una vez que sube, evitar que vaya para atrás, una especie de trinquete, si conocéis esa máquina. Bueno, en cualquier caso, este es otro aspecto interesante, lo digo para que podáis entender mejor lo que diga luego el premio Nobel, pero normalmente para que existan este tipo de movimientos, normalmente es a través de reacciones químicas. Y aquí veis, de nuevo, aparece Feynman y lo que dijo en el 59, que parece que todo lo dijo en esa conferencia, una combustión interna de un motor, ¿no?, de un tamaño molecular es imposible. Otras reacciones químicas que liberen energía cuando se enfrían podrían ser utilizadas en su lugar. Pero bueno, lo cierto es que lo que él venía a decir es que la energía que se suministre a una molécula la puede destruir. Precisamente uno de los logros de Ben Feringa es demostrar que una molécula se le puede irradiar con luz o se puede calentar y hace un ciclo completo como una máquina sin que se destruya. Esto es un poco las conclusiones del diseño molecular. La conclusión primera es que las reglas del nanomundo no valen a cogerlas de las macroscópicas y reducirlas en tamaño. Lo que se aplica en el mundo macroscópico no vale. Se requiere una fuente de energía, se consume, pero en un movimiento browniano. La idea es simplificar el problema de rectificación. Lo que he dicho antes, rectificar la energía browniana, pero bueno, básicamente son las fuerzas no covalentes las que van a actuar aquí y las máquinas moleculares que son biológicas trabajan siempre fuera del equilibrio. Esto ya lo dijo Schrödinger, que aparece aquí puesto. Bueno, para concluir, este es el logro de Feringa, el primero en desarrollar un motor molecular en 1999. Aquí tenéis el trabajo que publicó. Esto es lo que publicó la Fundación Nobel. Aquí se puede ver un poquito mejor la idea. Y la idea es un movimiento unidireccional, en un solo sentido. Y esto está basado en la química. Aquí tenéis un ciclohexanos o ciclohexenos, pero que tienen un doble enlace que une los dos anillos y se producen cambios conformacionales. Realmente, cuando se irradia con luz, lo que se está produciendo son cambios conformacionales en axial y en ecuatorial, y luego térmicamente de 20 grados a 60 grados permiten que pase lo que está sucediendo aquí. Alguien puede decir, bueno, ya, pero es que esto va a durar mucho, este giro. Y es verdad, pero bueno, aquí veis el trabajo original publicado en Nature, que es este mismo que está aquí. Pero lo cierto es que, fijaos,
en 2014, esto fue en 1999, pero en 2014, 15 años después, lo que hizo fue nada más y nada menos que rotar a una frecuencia de 12.000 hercios. Es decir, un hercio sería un ciclo por segundo. Esto está publicado en este artículo, que lo he puesto aquí, en Photochemical and Photobiological Sciences, y está basado, no sé si se ve muy bien, sí, aquí se ve un poquito mejor, está basado es parecido, aquí se ha hecho una reacción de tipo click para unirlo a un soporte sólido, y esta máquina ahora es capaz de, esto se pudo determinar mediante flash fotólisis, y es capaz de hacer, por ahí estaba puesto, que yo desde aquí no lo leo, pero del orden se veía mejor quizá aquí, eran del orden, sí, de 12.000 ciclos por segundo, que es una barbaridad, ¿no? Bueno, con esto el control de este es en Feringa, cuando le dieron el premio Nobel, ¿vale? La cara que tenía, que era pues bastante joven, yo creo que de los químicos más jóvenes que han recibido el premio Nobel, y este es uno de sus grandes colaboradores que aparecen, que es Richard van Delden, que es uno de los coautores de ese Nature de 1999. Aquí, este está puesto aquí porque esto fue 2 semanas después de su premio Nobel en la conferencia Lilly, aquí en el Escorial, el 27 y 28 de octubre. Hacía 2 semanas que le habían dado el premio Nobel. Todavía, si os dais cuenta, se nota que estoy sentado en la silla, pero él no, él estaba como levitando. Yo creo que no estaba sentado ahí, y en ese momento Lilly le dio este regalo, y este es Alfred Nobel, y repartieron aquí chocolatinas para que todo el mundo se pudiese llevar su chocolatina y tal, pero bueno, la verdad es que fue aquí en el Escorial también, 2 semanas después del Nobel. Y tengo que decir que, bueno, para que os hagáis una idea, esta es una foto mítica que tengo en mi despacho, de las pocas que tengo, en donde fue una conferencia que organizó Avelino Corma en Valencia en 2001. Aquí veis a algunos personajes, este que veis aquí, bueno, Toribio, este es Hermenegildo, José Luis Serrano, Tomás Torres, y luego había una serie de extranjeros, Balzani, teórico, que aspiraba también al premio Nobel, Holmes, él no aspiraba al premio Nobel, pero estos 3 que había aquí, pues Fraser Stoddart, Jean-Pierre Sauvage y Ben Feringa, en la misma foto, en la misma reunión, en 2001, 15 años antes de recibir los 3 el premio Nobel. Quiere decirse eso, que desde hace ya más de 20 años, 22 años, pues ya teníamos reuniones y cosas así con ellos. Bueno, este es el instituto, y aquí voy a terminar, el instituto donde ya hay unos 240 investigadores trabajando, y que tiene el Severo Ochoa, fue el instituto más joven que lo ha conseguido y lo ha renovado en el año 21. Así es que yo creo que lo voy a dejar aquí. Sí. No sé cómo andamos de tiempo para... Lo has clavado. Lo he clavado, pues es por la primera vez que lo clavo en mi vida. Sí, gracias, Emilio, pero no me lo creo. Lo has clavado a la Nazario, quiero decir. Vale.